Hola, soy Karen, parte del equipo de Legítimo Hijo, y hoy vamos a ver quién es Jesús basándonos en la narrativa bíblica. Primero quiero destacar que esta explicación va a ser de forma básica. No se puede en un video abarcar todo lo que implica Jesús, todo lo que Él es. No puedo definirlo a través de un video, ya que Él me define a mí. A través de Él mi identidad está basada. Considero que para entender quién es Jesús, primero hay que tener en cuenta cuál es la importancia de la cruz. El primer versículo que vamos a ver dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es llamado la palabra porque nos muestra cómo es Dios. Si nosotros queremos cómo es Dios, cómo piensa, cómo actúa, o qué vida Él quiere para que nosotros tengamos, tenemos que ver a Jesús, ya que Jesús revela al Dios invisible. Jesús es el rostro de Dios. En este versículo podemos ver tres características de Jesús. Primeramente, en el principio era la palabra. Desde el principio Jesús estaba, desde el momento de la creación, mucho antes Jesús ya se encontraba. La segunda característica va a decir que Jesús estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, distinguiendo la Trinidad, que estaba en comunión desde hace ya mucho, como es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la tercera característica va a decir que Jesús es Dios. Sin Jesús, nada de lo que vemos ahora podría haber sido hecho, ya que Jesús es Dios. Jesús es el creador de todo el universo. En la Biblia podemos ver que a Jesús se le atribuye dos títulos, como es Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Hijo de Dios hace referencia al sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. Los líderes judíos acusaron a Jesús de blasfemia cuando Él se refería a sí mismo como Hijo de Dios, porque sabían el significado que tenía llamarse Hijo de Dios. Significaba que ser Hijo de Dios era ser de la misma naturaleza que Dios, era ser Dios mismo. Otros ejemplos que podemos ver de Hijo de es en Judas. A él le dicen hijo de perdición, pero no porque su padre era perdición, sino que su naturaleza era así, lo caracterizaba a él. El segundo título que se le da a Jesús en la Biblia es Hijo del Hombre. Este tiene dos significados. El primero hace referencia a la profecía de Daniel, en donde habla sobre el Mesías. Jesús es aquel, si leemos la profecía, al que se le fue dado todo el dominio, la gloria y el reino. Cuando Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, en verdad se estaba refiriendo a él que él era el Mesías. El segundo significado va a decir que Jesús era verdaderamente un humano. En el Antiguo Testamento podemos ver varios ejemplos de Dios hablando a los profetas y refiriéndose a los mismos como Hijo del Hombre, haciendo referencia a que ellos eran hombres y los llamaba como tal. El siguiente versículo que vamos a ver dice: y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús refleja a Dios, refleja su gloria, refleja su poder, refleja su amor, su gracia que tiene para con nosotros, también refleja su compasión por los rechazados, y a su vez refleja la verdad y la personifica diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Jesús se convierte en el medio, se convierte en el puente que rompe la brecha entre Dios y los hombres por medio de su sacrificio en la cruz por nosotros, para que así nuestra relación con Dios sea restaurada. Un versículo dice: y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para explicar por qué a Jesús se le refiere como el Cordero de Dios, tenemos que ir al Antiguo Testamento, al principio de la creación de los humanos. Desde el principio Dios había dejado en claro que el pecado los alejaría a él de los humanos. Cuando Satanás logró engañar a Eva y también producir la desobediencia de Adán, se produjo esa ruptura entre Dios y los hombres. El pecado se transmitió a todos sus descendientes y también
la inclinación de hacer su propia voluntad y no la de Dios también. Al seguir esta inclinación, somos tentados y caemos en pecado. Para que el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, se mantuviera en el camino correcto, Dios le dio ciertas leyes que mostraban la voluntad que Él tenía para con ellos. En el templo se encontraba un velo que colgaba desde el techo y separaba al lugar santísimo, en donde, traspasando eso, se encontraba la presencia de Dios. Cualquiera que ingresaba por medio de ese velo moría instantáneamente por la santidad de Dios. Dios le dio la oportunidad a las personas para poder obtener el perdón por sus pecados por medio de un sacrificio, de un cordero que tenía ciertas especificaciones, pero en general tenía que ser puro, sin mancha. Este sacrificio se hacía una vez al año y era el sacerdote en que se encargaba de llevar la sangre de este sacrificio al lugar santísimo y así obtener la expiación por el pecado de las personas. Pero este sacrificio no sacaba el problema de raíz, que era el pecado en la naturaleza humana. Por lo cual, una vez que eran perdonados los pecados de las personas, otra vez al año siguiente tenían que volver, ya que volvían a pecar. Y este sacrificio era hecho una vez al año. Dios ya no quería esto, Él quería restaurar la relación de Él con los hombres. Y para eso estaba la promesa de un Salvador, la cual se encontraba desde el principio de los tiempos, desde que se produjo la caída de Adán y Eva. Este Salvador era el Mesías, era Jesús, que nació siendo hombre por medio del Espíritu de Dios, cumpliendo todas las leyes de Dios y a su vez las profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento sobre Él. Él es llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que, siendo obediente a Dios toda su vida, fue tentado pero no cayó en pecado y dio su vida en sacrificio por nosotros y resucitó al tercer día. Gracias a este sacrificio dado por Jesús, nuestra relación con Dios se restableció. La deuda que teníamos con Él fue pagada. Y hay que destacar que solamente esta deuda podía ser pagada por Dios, ya que los humanos tenemos la inclinación de ser tentados y además de pecar. Jesús no lo hizo. Jesús vivió toda una vida de santidad, siendo tentado pero no pecando. Todo para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Ahora, gracias a la fe en el sacrificio hecho por Jesús por nosotros, podemos obtener la gracia de Dios, podemos llegar a su amor y tener una relación restaurada con Él, de padre e hijos, y experimentar el perdón y también su amor, que nos llena y que lo cambia todo. Esta es una breve explicación de quién es Jesús. Como dije al principio, no se puede abarcar a Jesús, quién es Él, quién es su persona en un solo video. Pero esta es una forma resumida y básica de quién es Él. Si sabes de alguien que le podría servir este video, presentáselo para que pueda entender un poco más sobre quién es Jesús. Porque para poder seguirle, principalmente necesitamos entender el porqué de la cruz. Que Dios te bendiga. Somos Legítimo Hijo.